En aquella Semana Santa, los camaradas de Antonio idearon formar una compañía para velar el monumento de Regina Angelorum, del jueves al sábado, al mando de un capitán. Este año aumentó la concurrencia de muchachas en Regina, que siempre fue la iglesia predilecta. Había que ver a Pancho peinado y a Lucas Gives, el más largo sargento que haya sido uniformado y con el fusil terciado. El padre Villini sonreía complacido. Los normalistas, los ateos, rendían parias a Jesús. Antonio no formó en aquellas filas milicianas. No, él tenía necesidad de todo el tiempo. Durante las funciones matinales, en la iglesia de turno, colocado en donde su novia pudiera mirarle sin volver la cara, la contemplaba a su sabor. El misterio de la pasión, las voces gangosas del coro, el lujo chillón, le importaban poco. Acariciado por el aroma del incienso, contemplaba a aquella muchacha a quien había calificado de fea, pero en cuya tez ambarina, en los ojos negros y luminosos, en la boca de grana, en la cabellera que si suelta le caía hasta las corvas, el amor había impreso una gracia nueva, una idealidad magnética, y por entre los fieles de hinojos, cuando el oficiante alzaba la hostia sobre el cáliz, sus ardientes miradas comulgaban transmutando la carne y la sangre. En las noches, al pasar de las procesiones, en las esquinas, atropellados por la muchedumbre apiñada, entre el polvo y los olores fuertes, se apretaban las manos, musitando la dulce letanía del amor. Para ellos no existían las amigas, ni las imágenes, solo inquietábanle el temor de que lo sorprendiera el padre o los hermanos. Aquella Semana Santa terminó, dejando a los vecinos de Santo Domingo de Guzmán tópicos para un mes de relatos, comentarios y chismorreos. Luisa le había dicho, al despedirse en la plazuela de la Merced, el domingo de Resurrección, ahora hasta Corpus. Y el amante, de facción en la esquina, por las tardes y primas noche empezó a contar los días. Una vez, el balcón permaneció cerrado. El hermanito no le pidió motas. En la noche, igual mutismo, y asimismo al día siguiente. Acudió a la amiga confidente. Esta lo recibió con las manos en la cabeza. ¿Pero de verdad que no sabes nada? Absolutamente. Pues figúrate que le han puesto un anónimo a la familia por debajo de la puerta, y como la madre es la primera que se levanta a coger la leche, lo leyó y la gran trifulca. No te cuento más. Sí, quiero saberlo todo. Bueno, pero no te me vayas a meter en líos. La vieja empezó por aconsejarla que peleara, porque tú no eres más que un candidato perpetuo a la cárcel, que la hará desgraciada con la política, que si tu familia esto y otro, bueno, y que patatín y patatán, pero Luisa dijo que nones, y entonces fue lo gordo. La madre se enfureció y le cayó a moquetazos. No digo más, la galleta hereje. El padre intervino, pero todos están contra ti. No te pueden ver ni en pintura. Solo la hermanita, Herminia, te apoya. ¿Qué te parece? Son unos infames. Dice Luisa que en estos días no pases por la calle ni le escribas, que tengas paciencia y consideres lo que sufre la pobre. Ya puedes estar satisfecho, chico, porque te quiere con toda el alma. Antonio rondó por la casa a todas horas. El balcón siempre hermético. Transcurrió una semana. Al fin descubrió, qué gozo, dos brasas que brillaban detrás de la celosía. Sí, los ojos de ella, y cuando el diálogo mudo se iniciaba, se le acercó un oficial diciéndole, el gobernador quiere verlo, venga conmigo. Él sabía bien lo que tal invitación significaba, el homenaje. Desde por la mañana le avisaron que por el Cibao había movimiento, que no se dejara ver, pero propio era ese momento para esconderse, y ahora nunca le pareció Lilis más abominable. El carcelazo duró 6 meses. El día en que lo pusieron en libertad, corrió a casa de la confidente. ¡Qué gusto, chico! ¡Y qué alegría para la pobre Luisa cuando te vea! ¿Y cómo está? Dame noticias. Buena, y qué bien se ha portado. No, si tú no te la mereces. Solo a misa, a rezar por ti, ha ido en todo este tiempo. La familia se ha mudado. ¿A dónde?
El papá le han quitado el empleo y están mal pasando. Figúrate, sin criada, la mamá cocina y plancha, y las muchachas cosen para afuera y hasta lavan. ¿Pero dónde viven? Ya te lo diré. En la calle de la Merced, cerca de la iglesia, una casa de portón grande, con 2 ventanas pintadas de azul. ¿La recuerdas? No, ¿de quién es? ¿De quién va a ser? De Alardo. Pero si no tienes pérdida, enfrentico de la pulpería de seña Catalina. ¿Medio tocino? Angelina, esa misma. Antonio estableció su campamento en el ventorrillo de la esquina, en el cual, para granjearse la voluntad de la ventera, compraba cigarrillos y fósforos. Érase una negra alta, fornida, cincuentona, la color de caoba, en la cabeza atado siempre un pañuelo de madras y la ancha bata de prusiana morada, arremangada en las caderas y arrollada hasta el codo. El establecimiento ocupaba el espacio de una mediana habitación. En el aparador de pino, sin pintar, mostrábanse en frasco bocones que antes contuvieron ciruelas pasas, cigarrillos del país, hilo azul de bolita, agujas, madejitas de lana y horquillas, caramelo y café en polvo, y entre otros que fueron las de aceitunas, nuez moscadas y canela, paquetes de velas y de fósforos, conservas de coco y de naranja envuelta en hojas secas de plátano, pendidos, macutos y escobas de baní, ristras de ajos y cebolla, chichiguas y un manojo de púlidas y güeras, colgando de las alfajillas, racimos de guineos, amarillos taraceados de negro los manzanos, verdes veteados los martinicos y gruesos cardenos los mampurios. En el mostrador, en cajones, fideos, pan, arroz, azúcar, frijoles colorados, semejante a fuste de columna, la pila de tortas de casabe, en el arroz los huevos frescos del propio corral, una damajuana de manteca de cerdo con tapón de tusa y al lado el vidrio con el embudo, una lata de mantequilla norteamericana, en una bateíta, tomates, ajíes, perejil, puerros, berenjena y aguacates, debajo del mostrador latas de petróleo y de melado, por delante un barril de sal con el cuartillo de medirla, sobre otros y en una batea las frutas de la estación, cajuiles, mangos, guayabas, mamones, papayas, algarrabas, pastos de las moscas y en cajoncito alineadas las botellas de prú espumosas. En el suelo plátanos, cocos, ñames y batatas. En uno de los rincones un rimero de petacas de carbón esmeradamente estivadas y en el opuesto haces de cañas de azúcar y pendones con los cuales se arman los papalotes, amén de un montón de leña. En 2 cordeles, a lo largo del cuarto, ostentan sus magras y gorbos una cecina, a la cual seña Catalina llama carne de mal nombre, y un tocino del ceibo. Al mediodía hay majarete, harina con dulce y funde en platos y tacitas. En la tarde una tabla de dulce de coco hecho con melaza, cortado en cuadros y colocados los jalaos, famosos en la ciudad, en hojas de naranjo, ítem más alegría de ajonjolí, la ventera doblada más que sentada en una sillita baja, en espera de los compradores, maja café, revolcando con brío el pilón, desgrana mazorcas de maíz o raya cocos y batatas. Sus manos no están nunca ociosas. Respira a sus anchas el humo de verdura y carne y los olores del café tostados y de las fritangas que trascienden de la cocina. Seña Catalina, que se levanta cuando las campanas de Regina tocan el Ave María para ir a mercar sus frutos a los campesinos que vienen por el camino de Guibia, cierra sus puertas al tantán de las 9, sonantes en la catedral, tiene una hija mulata galana que la suple a ratos en el ventorro y que se ocupa en los quehaceres de la casa, es hija de un general y está aplazada con un oficial del batallón pacificador. La madre dice, es un sinservil, que no le da ni pa' jabón, man qué le vamos a hacer, eso es de familia, o nosotras no tiran las militares. Cuando no duerme, fuma un tabaco que los dientes han convertido en escobilla, o masca adullo y escupe por el colmillo hasta la acera. Con singular destreza y si rebosa con las piernas cruzadas, se distrae bailando la chancleta en la punta del pie desnudo. Los parroquianos
los muchachos y las negritas sirvientas del barrio la sacan de quicio, regateando, pellizcando las frutas, pidiendo ñapas o devolviendo lo comprado, y cuando se encariba las manos en jarras les increpa: ¡Condenao! ¡A la perra que te volvió a parir! ¡Canijo! Antonio le interrogó un día: Seña Catalina, ¿por qué le dicen medio tocino? Y ella riendo respondiéndole: Ajá, niño, eso fue cuando la España. En de entonces estaba yo moza y una real hembra. No te puedes figurar tú lo blanquito que me cortijeaban. Una mañanita estaba yo en el mercado, echada pa'lante, curcuteando una pollona para encontrarle la gordura, y un maldecillo cabo español me dio una nalgada diciendo: paisana, qué buen medio tocino, y ahí está. Pero la gente que es muy mala, hijo, un acumulo en después, encima mismo, pero yo me río. Vivo pegada al mate pa no necesitar de nadie, y mi para la chuma jablanchina. Y con mímica despectiva alzóse la falda con la siniestra, se pasó el índice y el mayor por las narices, los sacudió castañándolos y volviéndose, enseñó el tocino entero, rematando la gráfica acción con una sonora carcajada que le sacó al sol doble hilera de dientes fuertes y níveos. ¿Y qué tal era el cabo? Un buen mozo, como toiti con los españoles. Y la negra juntó los dedos cabezones y los besó, expresando de ese modo su delectación por los últimos conquistadores. Antonio continuaba procesando en San Luis Gonzaga, pero más que en el aula y en su casa, se le encontraba en el Ventorrillo a las 8, cuando iba para clases, a las 12 al regresar, a la 1, a las 5 de la tarde y después de la cena, hasta que la vieja con un bostezo ruidoso le intimaba la orden de retirarse. Conversaba con Luisa en la ventana, encelada la joven por el cancel de madera que defendía el interior de las miradas inquisidoras. La oposición de la madre se mantenía tensa, siempre irritada, y el hermanito Menón, cuántas veces hacía una diablura por la cual habían de pegarle al llegar a la esquina, disparaba a una piedra y entraba en la casa gritando: «¡Mamá! ¡Le zumbé una piedra a ese vagabundo!» Y la madre engreíale, librándose el pillastre de la cueriza 2 veces merecida. Para tener a la ventorrillera contenta, Antonio le regalaba de vez en cuando un pañuelo de madras de vivos colores o algún pomito de esencia barata. La seña Catalina le instruía de los movimientos de la casa, avisándole cuándo Luisa salía y por qué calle tomaba, y hasta solía también intervenir en el servicio postal. Si Antonio se refería a los perjuicios que su permanencia podía ocasionarle, ella replicaba con malicia: «Ni por pienso, niño, mejor ansí me cogen menos fiao», y le mostraba la cuenta de la familia. La ventorrillera apuntaba en la memoria los créditos, y cuando sumaban 1 peso, hacía un palote con carbón en la pared detrás de la puerta. Las probé, tan mal que tan. ¿Tú puedes creer? Hay días que no comen más que arroz, habichuela y plátano. Son buena gente, la vieja habla, pero no es mala nada. Por eso yo le fío todo. ¿Tú ves ese tocino? Pues lo que falta se lo han comido ellos. Yo los conozco desde antes. Mi mamá fue cocinera de la familia de la niña Rosita y los vio crecer a todos. Y mi taita nació en el hato del abuelo de don Pedro. El otro día las muchachas le regalaron una escofieta a mi nieto. Son buenas las pobres. Y la negra, con su parlenía, repasaba la vida del vecindario y de más allá, las altas y bajas de las familias, según los avatares de la política, y abierta de piernas, manoteando en muslo y regazo, concluía: «Ansí mesmito que te lo digo yo, que vide al mundo da mucha vuelta. Tú velás, pues tú no te figuras la plata que tenían. Esa era gente de mucha campanita. El primer piano, primerito, que trujeron aquí fue pa' ellas. Y ya la ve, las probé. Hasta por allá atrás, por el tripero, vive una sin tener en qué caerse muerta. Muchacho, tú no seas pendejo. A tu mandao en cuantico empuñe y deja que hablen. Yo conozco en este pueblo a todo Dios. Sí, si mis amistades son del cogollito,
a mí me fíe la brosa, y lo mismo fue mi hija, hasta que dio su mal paso, ampue. Un mediodía estival, mientras los novios peleaban la pava a la reja, sonaron voces destempladas en el interior. Luisa suplicó: «Vete pronto, que aquí vienen mis hermanos». Antonio se dirigió al ventorrillo. Por la puerta abierta, con estrépito, aparecieron los dos hermanos sin sombreros, furiosos con sendos garrotes. «¿Dónde está ese vagabundo?», preguntaba a la par. «Ahora vas a ver lo que es bueno». Desde el umbral, la madre les acuciaba. El chiquillo saltaba de regocijo en la esquina. Antonio, en pie en la acera, se llevó la mano al revólver, conteniendo el ímpetu de los agresores, por entre los hierros de la ventana. Luisa les dirigía miradas de angustia. El padre, que dormía la siesta, saltó de la hamaca acudiendo en mangas de camisa y pantuflas. La seña Catalina, indignada con un plátano a medio pelar en la mano, les increpó: «¿Qué es eso? Usted es tan loco y 2 contra 1. Manita con la gente». El padre y 2 o 3 vecinos, atraídos por el alboroto, promediaron, haciendo entrar a los hermanos. La puerta se cerró, marchándose Antonio, mojino y agraviado. Minutos después, toda la ciudad conocía el suceso. Las lenguas se calentaban, favorables o adversas. El tío Tomás y el padre de Luisa, que eran amigos de infancia, conferenciaron y resultó que le concedieron a Antonio autorización para visitar la casa en las primas noches y en la tarde de los domingos. La escena cambió como por encanto. El paso se estableció cerca de la puerta, en 2 mecedoras bajo la mirada de la vieja que, ya apaciguada, solía regalarle con un platito de piñonate o de malarrabia o de supiro. El padre se dormía con el Benjamín en las piernas, mientras la hermana en la acera se mecía y abanicaba esperando su turno entre bostezo y bostezo. Esto es el novio, al cual se opondrían en la casa, al que apalearían para terminar por mimarlo. Cada noche, 2 horas, durante 4 años, y en los mediodías y atardeceres, en la reja, en voz baja, confiábanse proyectos, esperanzas e ilusiones, conviniéndose por naderías y aún al despedirse una posdata en la puerta, por lo que la vieja, asomándose a la ventana después de rejojear al cielo, exclamaba: «¿Cómo que va a llover?». En el último año de las relaciones, Antonio mejoró económicamente. Fue nombrado director de una escuela nocturna con un ayudante y pocos alumnos, lo que le permitía asistir de 7 a 8, y poco a poco, como los pájaros acarrean briznas para construir el nido, fue comprando muebles de lance y dándole a la novia para la habitación que ella misma confeccionara. El padre de Luisa emprendió un negocio y de acuerdo todos se resolvió que el matrimonio se quedara a vivir en la casa. Para el efecto, se mudaron a otra más amplia, renovando a crédito el estrado de la sala. El día de las bodas ha sido el único feliz de su vida. Desde temprano empezaron a llegar las domésticas de las amigas con bandejas y ramilletes de flores, que eran colocados en jofainas de agua para que no se marchitaran, y más tarde las íntimas de Luisa que habían de pasar con ella el día. En el almuerzo, en cuyo condimento doña Rosita puso sus primores, reinó la alegría en todos. Hubo vallas alusivas que provocaron puncheros de risa, y muchachas que, tocadas por el vino, lanzaron bolitas de migas o de pan a la nariz de los galanes. Por la noche, en el salón recién encalado, los invitados fueron sentándose en filas paralelas. Los colores de los trajes femeninos y el negro uniforme de levitas americanas y de alguna que otra cosaca masculina se concertaban. En el centro, mesa redonda de caoba adornada en el ramillete de azucenas y rosas blancas, en cuyo ápice tiemblan un angelito de biscuit. Allí el tintero y la pluma. A las 8 en punto, el oficial del estado civil, sentado frente a sus librotes, carraspeó. Entonces salió la comitiva nupcial del aposento, la novia envuelta en amplio velo albo, sonriente, resuelta, del brazo del papá, Antonio ceñido por la levita, con la suegra, y detrás los testigos. Cuando todos estuvieron en sus puestos, en torno de la misma mesa que sirvió para el matrimonio de la madre y de la abuela, el funcionario, color de tabaco, canijo, feísimo, con la boca llena de saliva, masculló los actos y los artículos del código, y en pie,
Enlazadas las manos, les tomó la promesa que unía sus cuerpos y sus bienes. El libro registro circuló recibiendo las firmas de novios y testigos. El hombre de la ley fuese en dirección del comedor, en donde llenó el pañuelo con un par de botellas de cerveza y un gran pedazo de pudín para él y su mujer. El matrimonio religioso habíase celebrado en la madrugada. Velado, según tradición familiar, de hinojos oyeron la misa y comulgaron. El oficiante les unció con la cadena, cambiáronse las aras y anillos, fueron bendecidos. La desposada en el aposento recibió besos y congratulaciones, mientras Antonio en la sala iba de abrazo en abrazo. Luego volvió ella a la sala para repartir a las amigas las flores de azahar del ramo prendido en el pecho. A una predilecta tocó la corona, a otra los guantes. La gente moza se apresuró en parejas a meterse debajo del velo, pues tales amuletos y prácticas tienen la virtud de facilitar los matrimonios. Los chicos de la familia ofrecieron a la concurrencia el tradicional pudín cortado en trozos y servido en platillos, así como el vaso de cerveza espumosa, y por grupos, a eso de las 10, fueron marchándose a aquellos testigos de su ventura. Luego, en la alcoba de ladrillos, iluminada por una lámpara rosada, Antonio desprendió el velo estrechando contra su corazón a la Virgen grave que se daba íntegramente. La luna de miel fue realmente plácida. La suegra, aliviada de los quehaceres de la cocina, se tomó festiva, agradable, y ya habían comenzado a comprar encajes, batista y lana para la canastilla cuando la eclipsó Lilis con la más injusta prisión. Entonces comenzó el calvario de Luisa. Maldita política.